Buenas tardes, amigos, colegas. Gracias por estar aquí con nosotros en un miércoles más de divulgación de la química. Hoy vamos a platicar de algo interesante. Vamos a hablar de química de alimentos. Bueno, somos muchos, doctora María Eugenia, yo no, pero la plática de hoy se llama esferificación más allá de la gastronomía. Como yo sé que muchos de nuestros seguidores y simpatizantes están en el área de la química, déjenme resaltar la F de esferificación, porque lo que nos ha pasado es que, a mí me pasó, que leemos esterificación como si fuera de ésteres, pero no es de ésteres, es de esferas. Se trata de esferificación más allá de la gastronomía. El objetivo es que los participantes conozcan la utilidad de esta técnica en aplicaciones diferentes a la gastronomía, saber que se está utilizando en investigación y cuáles cosas se saben hoy del mecanismo de esferificación y los factores que influyen en la formación de esferas moleculares, ¿no? Escala nanoscópica o subnanoscópica más bien, ¿sí? Bueno, quien nos va a platicar hoy es la doctora María Eugenia Ramírez Ortiz. Ella viene de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Ella hizo la licenciatura en Ingeniería en Alimentos, justamente por la FES Cuautitlán. También hizo maestría en Ciencias en especialidad en Alimentos en el POLI, Instituto Politécnico Nacional. Después hizo el doctorado en Tecnología Avanzada en el CICATA, unos centros de investigación muy interesantes que tiene el POLI también. Ella lo hizo en el de Legaria, ¿sí? Y una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, ¿sí? De 2014 a 2016. Ella se ha dedicado a la docencia todo este tiempo, 30 años de experiencia, y básicamente ha dado clases en la licenciatura FES Cuautitlán y también en el POLI, ¿sí? Pero también ha dado clases de posgrado, justamente en CICATA y en el UPIBI del Instituto Politécnico Nacional, que pues es una institución hermana de la UNAM, junto con todas las universidades del país, ¿no? No nada más las que están aquí en la zona metropolitana, y que todos nos dedicamos a lo mismo, ¿sí? Ella ha sido editora de 2 libros, ha publicado variados artículos en revistas de investigación, ha acudido como ponente en congresos nacionales e internacionales y ganó reconocimiento como asesora del Servicio Social, por el cual mereció la medalla Gustavo Vaz Prada, justamente en Ingeniería de Alimentos en el 2020, hace muy poquito, ¿sí? Es responsable del Diplomado Aditivos Alimentarios, enfoque en la cadena de valor, que ha ayudado a la titulación de más de 120 egresados de la FES Cuautitlán, ¿no? Ahí está buena parte de su labor cristalizada en graduados, ¿sí? Es jefa de la sección de Ingeniería de Alimentos, ha sido jefa en 2 ocasiones y es coordinadora de la licenciatura también en Ingeniería de Alimentos, obviamente en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Estas facultades que se llaman FES de la UNAM son multidisciplinarias, no es de una sola disciplina, sino que de varias disciplinas, todas en el mismo campus, o bueno, 3 o 4 campus. Y como coordinadora de Ingeniería de Alimentos, consiguió la reacreditación de la carrera Angélica 6 en el 2013. Entonces, yo sé de qué se trata eso, no es fácil, no es nada fácil hacer estas reacreditaciones, ¿ok? Entonces, doctora María Eugenia, pues muchas gracias, bienvenida, y no me queda de otra más que pasarle el micrófono, pasarle la pantalla, y que usted nos platique todo este asunto de las esferas moleculares en el área de ingeniería en alimentos. Yo voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para que sea usted la protagonista de esta historia. Muy bien. Pues agradezco mucho la invitación y vamos a empezar con el contenido de la charla del día de hoy. Vamos a dar una definición de lo que es la esferificación. Vamos a platicar, pues evidentemente, primero de la aplicación más conocida,
Después vamos a detenernos un poquito a platicar por qué es importante hacer esferas, ¿no? ¿Por qué hacer esta técnica para preservar cosas como los aceites, de las que les voy a contar de manera más particular cuáles son las actividades biológicas que presentan y por lo que nos interesa mantenerlos a resguardo? Luego les voy a decir en qué condiciones se logra hacer esferas, qué mezclas de polímeros se utilizan también para lograr esferas de diferentes texturas, de diferente eh, estabilidad. Les voy a platicar más específicamente de lo que es el proceso de esferificación directa, qué efectos tienen las condiciones del proceso ya al final de la esferificación, y algo que es bien importante es los mecanismos por los cuales se liberan los materiales que nosotros eh, encapsulamos. Al final, unas pequeñas conclusiones y esperando pues que la plática sea de su interés. Bueno, la definición de esferificación es que se trata de una gelificación controlada de un líquido que al sumergirse en un baño de calcio forma una esfera. Ustedes seguramente habrán visto en algunos lugares que les ofrecen estas gotitas de gel en una bebida, en un yogurt o directamente como una cobertura, ¿no? Como un topping que le llaman. Entonces, esto es lo que es la esferificación, es la técnica que nosotros ocupamos para obtener estas bolitas de gel que luego nos presentan de diversas maneras. La aplicación más conocida, pues, es la de la gastronomía. En esta rama, lo que se busca, lo que se quiere, es llevar al comensal a tener nuevas experiencias, a separar, de construir los platillos, los sabores, los ingredientes, para después mezclarlos a la hora de comer, ¿no? Simplemente tener una textura diferente. Tenemos esferas de muy diversos tamaños, estas que son muy grandes, por ejemplo, estas que son muy, muy pequeñitas, que se conocen como falso caviar, y que nosotros podemos hacer prácticamente de lo que se nos ocurra, ¿no? Nosotros podemos guardar dentro de estas esferitas, como se hace en la aplicación de gastronomía, sabores, pulpas, líquidos, ingredientes que yo quiero separar del resto, que yo quiero que se liberen en un momento determinado del proceso masticatorio para hacer más placentera la comida, para hacerla más atractiva visualmente, para hacerla más interesante. Y pues en este punto de la gastronomía y de las esferas se lleva un rato. Esta técnica apareció por ahí de los 80s y se ha venido perfeccionando. Ya en la actualidad es muy común que nosotros la encontremos no solamente en la comida tipo gourmet, sino ya en comida un poco más común, ¿no? En comida que cualquiera que vaya por una plaza comercial puede adquirir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el yogurt, es común que encontremos que tienen este tipo de aplicaciones. Hay sodas italianas que también son bebidas con jarabes azucarados y con sabores que presentan también esferas. Y bueno, pues hasta ahí todo tiene que ver con el placer, con la parte sensorial, con hacer más atractivo algo que yo me quiero comer y buscando una cuestión de experiencia. Pero en realidad esta técnica de esferificación nos sirve para otras cosas, ¿no? Platicamos acá, en este punto, que para la cocina molecular es muy importante el color, la apariencia, los sabores, la textura, la sensación en la boca. Y esto tiene que ver, pues, con el tipo de geles, de esferitas que yo formé, que a su vez tienen que ver con qué es lo que hay dentro de la esfera, ¿no? Puedo tener hidrogeles, puedo tener simplemente un líquido que yo encapsulé o puedo haber encapsulado emulsiones. Todo esto pues me da texturas, sabores y sensaciones en la boca
que son diferentes. De todas maneras, no es poca cosa, porque eso hace que yo pueda disfrutar mucho más la comida o que sea más fácil que consuma cosas que de manera tradicional no haría, no me lo comería y que me hace falta, ¿no? Caso, por ejemplo, de algunas vitaminas que son de tipo liposolubles y que no siempre nos caen bien los medios en los que nos las dan, ¿no? Los que son más grandes se han de acordar de una emulsión muy famosa, que tenía un sabor desagradable. A mí en lo personal me tocó consumir el aceite de hígado de tiburón en unas cápsulas que sabían horrendo, porque se liberaba el sabor del aceite y pues muchas veces ese aceite ya estaba oxidado, ya estaba rancio y a nadie le gusta tener esa sensación en la boca. Para eso también nos ayuda la esferificación en esta parte de lo que es propiamente el consumo. Hay una segunda función para la que podemos hacer esferificación, que es proteger la funcionalidad de lo que nosotros esferificamos. ¿De qué lo protegemos? Del ambiente que hay en el estómago, que se da por los jugos gástricos, y por la microbiota que hay dentro del estómago. Entonces, yo debo de mantener estas sustancias a resguardo de lo que se puede encontrar desde que yo me lo meto a la boca hasta que pasa por el estómago y después por todo el intestino, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo quiero proteger? Quiero proteger a los lípidos y ahorita todos estamos muy familiarizados con los omega 3, los omega 6, estos ácidos grasos que son tan buenos para nuestra salud, que nos ayudan para tantas cosas, pero que saben feo, ¿no? Que no los queremos comer, o los productos donde vienen no son de sabor tan grato, y bueno, pues a lo mejor sí los pongo en una esferita, no solamente me protejo del sabor que no es agradable, sino que también voy dándole protección a lo largo de todo el proceso de digestión. También puedo encapsular probióticos, puedo capsular antioxidantes que son muy sensibles al cambio de pH, a la temperatura, antimicrobianos, puedo proteger también proteínas y enzimas, no solamente en sus formas generales, en el caso de las proteínas, ahora tenemos péptidos funcionales y también a ellos me interesa mantenerlos intactos porque son sensibles, ¿verdad? Al cambio del pH que se puede dar en el estómago, los polifenoles, también me interesa o resaltar o quitar los sabores, como ya les decía, que no siempre son agradables, que los micronutrientes lleguen a donde tienen que llegar y también resaltar algunos pigmentos. Entonces, esta protección de funcionalidad también me la va a dar tener una esfera que guarde en su centro todos estos compuestos. La última función para la que yo pudiera hacer la esferificación es cuidar de la absorción. Fíjense que muchos de estos componentes no tienen absorción ni en la boca, ni en el esófago, ni en el estómago. Se vienen a absorber en los intestinos, a veces en el intestino delgado y a veces hasta el intestino grueso. Entonces, si yo no les doy protección de todo lo que pasa hasta que llegan aquí, es muy probable que ya se hayan destruido en todo ese camino. Entonces, para asegurarme de que verdaderamente voy a tener este beneficio del producto, de este componente en particular que yo necesito, pues necesito hacer la esferificación. Esto, pues, nos abre un panorama, ¿no? Ya no va más allá de que solamente se vea bien, de que me guste, de que sea atractivo, brillante. Ahora tengo que empezar a pensar en todo lo que a mi cuerpo le hace falta y que no voy a obtener de manera tan sencilla. Por ahí escuchamos muchas veces que hay vegetales, frutas, alimentos en general,
que tienen muchas propiedades que pueden ser benéficas, ¿verdad? Pero, pues resulta, por ejemplo, como con la cebolla tiene una buena cantidad de antioxidantes, muchos de ellos, pero para que tenga una cantidad suficiente para obtener el beneficio de esos antioxidantes, yo requeriría comerme entre medio kilo y 1 kilo de cebolla. Yo sé que aún si les puede encantar la cebolla, es difícil consumir medio kilo diario o 1 kilo diario de cebolla, ¿no? Entonces, otro de los beneficios de esferificar es que concentramos el componente, hacemos extracciones, lo concentramos y luego lo encapsulamos y ya es más fácil tener la cantidad necesaria en el momento necesario, en el lugar necesario. Como ven el panorama, entonces se abre. Tengo muchas más cosas por las que me voy a preocupar que solamente comer saludable, comer rico, tener algo atractivo. Y llegamos al momento de la primera pregunta. Le paso el micrófono al doctor Plinio. Sí, María Eugenia, muchas gracias. Entonces, a todos los que nos están viendo, la pregunta es, ¿para qué queremos esferificar? Son 4 opciones. Proteger compuestos, para enmascarar sabores, para mejorar la absorción o todas las anteriores. Bueno, ya tenemos respuestas. 17% contestaron que para proteger compuestos. 0% dijeron que para enmascarar sabores. 4% para mejorar la absorción y 79% escogió todas las anteriores. Entonces, doctora Pues, Ramírez, si puede usted me da decir. mucho gusto, sí me están poniendo atención, porque en realidad, pues sí, verificamos para todo eso, para proteger a los compuestos, para enmascarar sabores y para mejorar la absorción de los compuestos, ¿no? Muchas gracias, porque sí están poniendo atención. Muy bien. Ahora, les decía que todas estas actividades biológicas son interesantes, son importantes, pero yo me quise centrar hoy en platicarles acerca en específico de los aceites. Puse esta tabla que estos autores, Kotecha, Maxaraca y sus colaboradores nos hicieron favor de desarrollar. Y en ella nos dicen que, por ejemplo, el aceite de colza y de comino negro tienen actividad antiinflamatoria. Los que tienen una cierta edad o tienen abuelitos o tienen papás que ya son grandes, están muy al corriente de que muchas actividades, muchas enfermedades crónico-degenerativas tienen que ver con la inflamación que se da en determinados órganos, la inflamación que se da en células, la inflamación en general que va deteriorando cosas. Entonces, pues en general nos piden que consumamos o que vayamos mejorando o retrasando estos procesos inflamatorios. A veces es simplemente una respuesta de la edad, pero bueno, pues hay que estar al pendiente de eso. Por otro lado, los aceites de chía, de colza, de cáñamo, de calabaza, de ajonjolí, nos dicen que tienen efectos antihipertensivos. Fíjense que conforme va avanzando las generaciones, vamos nosotros presentando más problemas de salud. Cuando yo era joven, cuando era chiquita, a una persona la declaraban hipertensa alrededor de los 50, 60 años y a partir de ahí tenía que cuidar su consumo de sal, su consumo de azúcar, ya saben, bajar de peso y todas esas cosas. Pues resulta que a las generaciones actuales, a partir de los 30 años, les están empezando a diagnosticar hipertensión. Eso es un poco lógico porque, bueno, tenemos un incremento en la
en la presencia de obesidad en nuestra población, por un lado. Por otro lado, también vivimos con más tensión. Por otro lado, comemos más alimentos industrializados y bueno, todo eso combinado hace que hoy nos tengamos que preocupar en edades más tempranas por combatir la presión arterial alta. Por otro lado, bueno, están también los antioxidantes. En este caso tenemos el aceite de chía, el de cáñamo, el de calabaza, el comino negro y el girasol. Todos esos tienen actividad antioxidante. Y bueno, pues estos compuestos también nos ayudan para combatir o para disminuir los efectos de enfermedades crónico-degenerativas y muy especialmente, cada que hablamos de antioxidantes, lo relacionamos directamente con enfermedades como el cáncer. Entonces, se trabaja mucho con esta intención, con estos aceites en particular. También tienen efecto antimicrobiano, el aceite de chía, el aceite de calabaza, efecto cardioprotector, el aceite de coco, el de colza y el de comino negro. Tienen efecto hipoglucémico el aceite de chía, el aceite de comino negro y el de calabaza. Y tiene efecto protector del hígado por aquellos que son bien enojones, el cardo de leche. Y bueno, si ustedes están poniendo atención, se dan cuenta que la chía, el aceite de chía, aparece en diversas categorías. Es para prevenir la hipertensión, es antioxidante, es antimicrobiano y también hipoglucémico. Y a veces, pues cuando yo voy a la tienda o cuando me acerco a una tienda naturista o en el súper, me dicen que compre chía, ¿no? Porque es lo máximo, es un súper alimento, pero resulta que pues depende de cómo lo consumimos, ¿no? Si yo lo pongo en en un poco de yogurt, en realidad no voy a obtener los efectos, los beneficios del aceite, porque necesito masticar la chía para que el aceite se libere y verdaderamente pueda estar presente. Si no, ¿qué creen? Entra en su cápsula natural y así como entra, así se va. Entonces, bueno, sí es interesante saber que todos tienen estas actividades, pero también tenemos que estar conscientes que no siempre están disponibles en la manera natural. O como les decía en el caso de la cebolla, a veces necesito consumir tanto que es imposible que yo cumpla con esa cuota diaria. ¿Qué necesitamos para esferificar? Necesito alginato de sodio. Este es el polisacárido base para poder obtener la esferificación. También puedo utilizar otros tipos de alginato, pero este es el más conocido, el más utilizado. Necesito también una fuente de calcio para que a través de la formación de un puente salino yo pueda obtener la gelificación iónica. Por aquí una nota dice que requiere un pH superior a 3.6. Ya platicando más específicamente de las sales, se requieren iones divalentes. Entonces, tengo que controlar en la dispersión que yo esté manejando el calcio y el magnesio. Porque si yo en el agua que estoy ocupando ya tengo estas sales, entonces van a interferir con la formación del gel. Un poquito más adelante ustedes van a ver cómo tener mucho calcio no siempre resulta de la mejor manera para nuestra formación del gel. Entonces, por eso dicen que lo preferente es que trabajemos con agua filtrada y pongamos la fuente de calcio aparte, de manera muy controlada. Y otra cosa que debemos cuidar para realmente poder hacer unas esferitas es la viscosidad del medio. Fíjense que, bueno, esta ilustración me gusta mucho porque justamente demuestra cuando algo va cayendo, ¿no? El fluido se va resbalando. Pero ustedes ahí se pueden dar cuenta de que es un producto que tiene una cierta consistencia. Si fuera muy líquido, habría caído de inmediato, ¿no? Y sin más.
Cuando ustedes dejan caer agua con muy baja viscosidad sobre otra cosa, se rompen y botan un montón de partecitas del agua, ¿no? Muchas gotitas. Entonces no se formaría mi sistema si yo tuviera una viscosidad muy baja. ¿Qué pasa al contrario si tengo una viscosidad muy alta? Pues resulta que van a caer pegotes gigantescos que no van a permitir que se forme de manera adecuada una esfera. A lo mejor sí gelifica, pero no con la forma ideal de esférita. Y bueno, pues para corregir, para controlar esa parte de nuestro proceso, lo que hacemos es utilizar algunos otros polisacáridos como la xanthana y el carboximetilcelulosa para ayudarnos a controlar la viscosidad de nuestro medio y tener estructuras que faciliten la formación de la esfera, pero también su estabilidad. Además de la xanthana y el CMC, pues tenemos otras propuestas que se han estudiado para poder esferificar. Hay unas donde se mezcla este alginato base, que siempre debe de aparecer en nuestra formulación, con algunos otros hidrocoloides, como pueden ser el quitosano, la pectina, la carragenina, la goma guar, y como ya les había dicho también, el CMC. ¿De qué depende que yo utilice uno u otro? Bueno, pues va a depender de qué características quiero que tenga la esfera. Si yo la quiero hacer muy brillante, quiero que sea transparente, pues voy a tener que trabajar con CMC. Si no me importa mucho la parte de transparencia, porque voy a trabajar con productos lácteos o con mezclas muy opacas, pues puedo ocupar goma guar o carragenina sin ningún problema. También se han mezclado alginatos con proteínas. Y entre las proteínas que se han estudiado está la caseína, está el suero de leche, está la proteína de soya y también la grenetina. A pesar de que los almidones son polisacáridos, igual que los que están de este lado, se les pone normalmente aparte, pues porque sí son como un mundo aparte, ¿no? Los almidones tienen características diferentes de todo lo demás y bueno, pues los ponemos en una categoría especial, aunque pertenecen a la primera rama. Y bueno, se ha trabajado en mezclas de alginato con almidones nativos, de alginato con almidones resistentes y también con almidones pregelatinizados. Aquí pues tenemos que recordar que los almidones nativos para poder formar un gel, que es lo que nosotros queremos, requieren temperaturas altas y a lo mejor eso es lo que hace que sea un poco más complicado que solamente nuestros polisacáridos normales y pues eso trata de solventarse un poco con esta parte de utilizar almidones pregelatinizados, pero bueno, pues ahí la cuestión también es el costo y la disponibilidad de estos almidones. Entonces, como pueden ver, en realidad podemos tener una gran variedad de tipos de geles que yo puedo formar para hacer una esfera. Y pues dependiendo de la mezcla que utilice, voy a obtener diferentes características de consistencia, de transparencia, de estabilidad. Me interesa mucho la estabilidad porque no quiero que eso tan preciado que guardé dentro de la esfera se vaya. Porque no quiero que se vea una capa de agua en el fondo de mi preparación, porque no quiero que si yo lo pongo, por ejemplo, en un producto de panificación, al rato, alrededor de donde están las esferas, haya líquido, ¿verdad? Porque eso me traería problemas de inocuidad. Entonces, tengo una gran variedad de mezclas con las que yo puedo experimentar en función de lo que necesito. En la siguiente diapositiva les voy a poner un pequeño video para que ustedes vean cómo es el mecanismo a nivel químico en el que se forman estos geles de alginato con las sales de calcio, específicamente alginato y sales de calcio. El alginato posee cargas negativas, lo que permite a los cationes divalentes como el calcio establecer puentes de hidrógeno y salinos entre dos moléculas de polímeros paralelos, además de un intercambio iónico
en la que el sodio es reemplazado por el calcio, de modo que se forman zonas de unión bastante rígidas. Las sales del ácido algínico están formadas por 3 bloques, M, G y Mg. Cuando dos cadenas de bloques G de alginato se alinean, forman sitios de coordinación debido a la forma de los bucles de estas cadenas. Existen cavidades entre ellas que tienen el tamaño adecuado para acomodar al ion calcio y además están revestidas con grupos carboxílicos y otros átomos de oxígeno electronegativos. Después de la adición de iones calcio, el alginato sufre cambios conformacionales, dando lugar al modelo de gelificación del alginato conocido como caja de huevo. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, estos bucles o estos zonas G, donde están estas casitas, es donde se acomoda el ion calcio, que es lo que permite que se forme esa caja de huevo, ¿no? Lo que nosotros vemos como una caja de huevo. Estos autores, Hu y sus colaboradores en el 2020, nos hicieron esta propuesta de cómo se va dando la gelificación con el paso del tiempo. Entonces, cuando la dispersión de alginato cae al baño de calcio, en su primer momento, pues se van dando pequeñas interacciones, tenemos pequeños puntos donde se forma esa cajita de huevo. Conforme pasa el tiempo, pues hay más iones de calcio que se van acomodando para formar la estructura que vimos en el video anterior. Y si yo lo dejo más tiempo, pues entonces le doy oportunidad a que se vayan superponiendo estas cajas de huevo una sobre de otra y voy a tener estructuras más rígidas. No siempre se dan de la misma manera, por eso aquí hay 3 propuestas diferentes, porque bueno, pues los polisacáridos son de alto peso molecular y no siempre se acomodan exactamente igual, ¿no? Pero lo interesante aquí es ver cómo el paso de el tiempo va haciendo que se formen cada vez más estructuras de caja de huevo. Como les platiqué antes, se propone o se ha trabajado con estructuras de geles donde ya no solamente incluyo el alginato, sino que también estoy poniendo otro polisacárido. En este caso, Villatoro en el 2012 mezcló geles de poliacrilamida con geles de alginato. El gel de poliacrilamida, pues son estas redes muy homogéneas y estas son las de alginato que, como les decía, pues depende de cómo se acomoden y cómo se superpongan estas zonas con las curvitas, me van a dar diferentes estructuras. El caso es que cuando yo pongo los dos sistemas juntos, queda un sistema de esta manera, donde podemos ver que se superponen todas las estructuras y nos podemos imaginar un gel bastante fuerte. En la parte de abajo, lo que se mezcla pues es el mismo gel del alginato con un gel que se forma con una proteína, por eso está aquí toda desarrollada, toda desenrollada. Y cuando yo los mezclo, el alginato, la propuesta que dan este autor, es que se va al centro de la estructura y el gel de la proteína lo rodea. Como ustedes pueden ver, la estructura que se forma de este lado, les decía, es más sólida, es más rígida, y seguramente en una prueba de dureza, me daría una consistencia más alta que la que me daría este. Este está bien y este también está bien. ¿Por qué digo que los dos están bien? Porque depende de qué es lo que estoy guardando y la característica que yo quiero obtener, cualquiera de las dos estructuras me va a favorecer. Si yo quiero un gel, por ejemplo, que se va a poner en un producto de panificación o que se va a poner en algo que se tiene que masticar mucho, por supuesto voy a requerir una estructura más fuerte como la que tengo aquí. Si yo quiero un gel que sea más suave y que a lo mejor a la primera mordida haga la liberación del sabor, me va a convenir una estructura de este tipo. Entonces, en realidad, ninguna de las dos estructuras está mal, simplemente pues ver para qué lo necesito.
En este caso, en esta diapositiva, les voy a platicar el proceso de esferificación directa, que es el que les he venido comentando desde hace rato. En este caso, lo que se hace es que el alginato se dispersa en agua. Una vez que está disperso con agua, se mezcla con la sustancia que yo quiero proteger, guardar, y entonces por eso aquí cambió, ¿no?, de color. Una vez que tengo esta dispersión con la sustancia y con el alginato, lo pongo en un extrusor. Ese extrusor puede ser una jeringa, puede ser un pistón. Hay diversas maneras de hacer este proceso de extrusión. Lo único que es importante es que el diámetro se disminuya y entonces logre pasar a presión una pequeña cantidad de la dispersión que se libere como una gota, que en el camino tenga esa conformación de gota, y cuando cae al baño de calcio con agitación, pues entonces se termine de formar la esfera. Aquí le damos un tiempo de reposo y voy a tener entonces las esferas gelificadas con su superficie dura. Y vamos a recordar el esquemita que vimos con anterioridad, donde depende de en qué punto está. Por ejemplo, aquí, pues yo tendría esta parte, ¿no?, donde se están formando algunas uniones. Y ya que pasó un ratito, el tiempo de inmersión nunca debe de ser superior a 10 minutos, ya podría tener esto, ¿no?, donde realmente el gel ya se volvió una superficie más rígida en la parte más externa. Las formas de extrusión, les decía, puede haber de diversas maneras. Tengo aquí dos señalamientos. Uno es que siempre debe de caer el líquido o la dispersión hacia mi baño de calcio, y en todos los recipientes está marcada una flechita que lo que me indica es que tiene que estar en agitación. La agitación es importante porque a veces, como se ve por ejemplo en esta ilustración, cuando el líquido va cayendo, en realidad todavía no tiene la forma de esfera. A veces caen y están alargaditas, y es hasta el momento de la agitación, donde chocan unas con otras, que se van haciendo estas estructuras esféricas perfectas. Por eso es muy importante este proceso de agitación. Entonces podemos tener extrusión simple, donde yo con un pistón hago salir el líquido, voy dejando caer mis gotitas, y con la agitación, bueno, pues ya se van formando las esferas. Puedo tener extrusión en reversa, puedo tener extrusión electrostática, donde ya la mano del hombre no interviene. Puedo tener coextrusión, es decir, puedo tener un líquido, aquí está representado con amarillo, y otro en el centro, dejarlos caer al mismo tiempo, y cuando caen, aquí se ve el centro de la gota azul y en la superficie amarilla. Y ahí estaría teniendo dos sustancias que gelifican al mismo tiempo. Si yo quiero, ya estoy cansado, aburrido y necesito una producción masiva de esferitas, pues entonces puedo recurrir a estos discos perforados que se presionan con un pistón, dejan caer gotitas múltiples, y voy a tener una formación de esferas pues más rápida y probablemente de un tamaño menor. De hecho, para preparar estos falsos caviares, como el que les mostré al principio, se utiliza una técnica similar a esta, donde dejas caer múltiples gotitas al mismo tiempo. Y también podemos tener extrusión con boquillas con vibración. Entonces, bueno, pues depende de cuántas quiero, de qué tamaño las quiero, con qué características las necesito, que puedo ocupar muy diversas maneras para hacer estas esferitas. Ya va a depender, pues, de las características que yo quiera desarrollar. Y llegamos a una segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué condiciones son esenciales para formar esferas? Alginato y sales divalentes, sales CMC y grenetina, o alginato y pH alcalino. Muy bien, ya tenemos respuestas.
el inciso A dice alginato y sales divalentes, y ahí 72% escogieron esta opción. La de sales CMC y grenetina, únicamente el 6%. Y el 22% escogieron alginato y pH alcalino. Entonces le preguntamos a la doctora Ramírez que nos diga cuál es la respuesta correcta. Sigo contenta, siguen poniendo atención, son los alginato y sales divalentes, lo que sí o sí me va a hacer que se formen esferas. Todo lo demás puede existir, pero no es esencial, y en el caso del pH alcalino vamos a tener problemas, ¿no? No va a ser tan fácil. Pues les agradezco. Claro. Seguimos con la conferencia. Lo que viene a continuación es otra pequeña partecita de un video que desarrollamos para una tesis, donde se nos explica qué pasa con este tiempo de inmersión de la esfera ya en formación en el baño de calcio. Al sumergir una solución mezclada con alginato en una solución de calcio, esta comenzará a gelificar la capa externa, manteniendo la forma esférica y el interior líquido. La membrana exterior del gel no es del todo impermeable, por lo que los iones calcio pueden entrar hasta el interior de la gota, aumentando el grosor de la membrana de afuera hacia adentro. Si la solución a esferificar pasa mucho tiempo inmersa en la solución de calcio, puede llegar a gelificar en su totalidad. Muy bien, entonces, bueno, pues esto nos muestra de manera gráfica lo que le pasa a la esfera, lo que habíamos visto en el modelo molecular de las otras diapositivas. Y es importante señalar esto del pH, ¿no? O sea, el ideal es que esté entre 4 y 5, que los productos no sean demasiado viscosos, que las dispersiones no sean muy viscosas. Preferente para esta técnica de esferificación directa, que no se utilicen lácteos, que no se utilicen productos muy ácidos, no tan grasos y tampoco con alcohol. Yo les voy a decir que en nuestra experiencia en los talleres, si hemos conseguido con esferificación directa esferificar lácteos, esferificar productos ácidos, jarabe de chocolate que es grasoso, y también productos con alcohol. Afortunadamente, pues nosotros trabajamos con adultos, ya estudiantes de la licenciatura, y ya no tenemos como conflicto con el uso de alcohol, pero sí tenemos que hacer algunas cosas para que se pueda hacer. En el caso, por ejemplo, de los lácteos, el conflicto es que los lácteos tienen calcio. Y pues como ya vimos en otra diapositiva, si hay calcio en el medio que compita con el calcio que yo le estoy poniendo, no va a funcionar bien. Entonces lo que hacemos es poner un secuestrante en el producto lácteo, y una vez hecho eso, se puede esferificar sin ningún conflicto. En el caso del jarabe de chocolate, solamente tuvimos que ajustar un poco la fórmula para que se pudiera hacer la esferificación, considerando que estos jarabes de chocolate en su forma comercial pues ya traen polisacáridos, y eso también interfiere con la formación de la esfera. Pero bueno, aquí en esta diapositiva les quiero mostrar el efecto de la concentración de las sales. Muchas veces pensamos que más es mejor, o que si le pongo un baño de calcio más concentrado, la esferificación se va a dar más rápido. Y fíjense que BNACEF y sus colaboradores en el 2020 ya lo experimentaron y no funciona así. Ellos acá nos muestran una gráfica donde se va incrementando el cloruro de calcio y se va midiendo la fuerza de gel. Y entonces lo que nosotros podemos ver, si lo relacionamos con el esquema que está arriba, es que pues cuando no tengo calcio, solamente tengo al alginato por ahí, formando una dispersión viscosa, no pasa nada. En cuanto empieza a haber calcio, entonces empieza a haber puntos de unión, y eso se refleja en una dureza de la esfera. Si yo voy incrementando la cantidad de calcio, pues se van ocupando todas las posibilidades de unión y se va incrementando la dureza del gel.
Cuando yo pongo más, pues entonces ahora no solamente tengo las posibilidades de unión entre las dos moléculas iniciales, sino, como veíamos en el esquema anterior, se van superponiendo estas otras moléculas y entonces se forman bloques y llego a una dureza máxima de mi esfera. Pero ¿qué pasa después? Si yo sigo incrementando la concentración de calcio, ¿qué creen? Ya el calcio ya no quiere juntarse con el alginato. Es más agradable juntarse con otros calcios. Entonces la dureza de mi gel va para abajo. Ya no voy a tener esta dureza que tenía por acá. Y si yo sigo poniendo más calcio, al final los calcios prefieren estar con los calcios, ignoran al alginato y ya no hay gel, ¿no? Perdemos la formación de este gel que inicialmente teníamos. Entonces, pues no solamente estaré gastando dinero de manera absurda, porque pues ya no voy a lograr la función tecnológica que era justamente formar el puente de unión, sino que ni siquiera voy a formar el gel, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que queda claro que siempre tenemos que investigar, ¿no? Cómo se comporta el ingrediente, porque no siempre más es lo mejor. Por ahí hablábamos de que también es importante controlar el pH y ustedes pueden ver de los mismos autores que cuando tengo un pH que es igual o mayor que 5, voy a tener una estructura esférica perfecta. Y bueno, aquí hacemos un zoom en la superficie del gel y vemos que la capa endurecida, el gel que se formó, pues es muy parejito, tiene una sinéresis normal, la sinéresis es la liberación que se da de agua y no tiene encogimiento o un encogimiento normal. ¿Por qué me interesa que no haya sinéresis? Primero, pues por la apariencia, porque no se ve tan atractivo, porque dependiendo de dónde lo voy a poner, a lo mejor empieza a representar un problema de inocuidad. Les platicaba el caso de un pan. Si el pan se empieza a mojar, pues la probabilidad de que tenga crecimiento de hongos o mohos, pues se incrementa, ¿no? Entonces, no necesito que eso pase. Y luego, pues si lo que es valioso es lo que está dentro y está ligado con esa agua, o si hay agua y hay un canalito ahí por donde puede salir, también sale lo valioso, ¿no? Entonces, por eso me interesa que mi esfera no tenga esta sinéresis. Cuando yo bajo a un pH ácido en 3.8, ¿qué creen? Ya no se forma una esfera redondita, ahora tengo una estructura como de óblato y la superficie de mi gel tiene más sinéresis y tiene encogimiento, ¿no? Que aquí se ve como estos bordecitos que van a hacer que sea más fácil para las sustancias encapsuladas liberarse. Entonces, bueno, si estoy ocupando alginato, es muy importante cuidar esta parte del pH. Y si lo que yo voy a encapsular es ácido y voy a tener esto, pues entonces recurrir a la mezcla con otros polisacáridos, ¿se acuerdan? Para hacer que disminuya la sinéresis. Ahora también, estos fueron otros autores, Alcántara y sus colaboradores, revisaron el efecto de la relación de mezclar proteínas con polisacáridos. ¿Se acuerdan que por ahí vimos que se podía mezclar con proteína de soya, con proteína de suero de leche, con grenetina? Entonces, aquí en una concentración de 1% y en el primer bloque teniendo relación 1 de proteína, 1 de polisacárido, pues vemos que se forma el gel, más o menos se autosostiene, no está tan parejito, no está tan bonita, pero hay un gel. Cuando yo incremento la concentración de polisacárido 2 veces contra 1 de la proteína, tengo un gel parejito, se autosostiene, pero pues tiene aquí un poquito de sinéresis. Si sigo incrementando la concentración de polisacárido, el gel que se va formando, pues se ve más duro, se ve como que se compacta más, no tiene sinéresis, y entonces, bueno, eso es como
una idea de cómo se puede ir comportando mi sistema en mezcla. Cuando al contrario, lo que hago es incrementar el contenido de la proteína, lo que tenemos es que se va disminuyendo la capacidad de formar el gel, ¿verdad? Cuando tengo el doble de proteína contra la mitad de polisacárido, tengo grumos, tengo todavía por aquí pedacitos de gel, pero a medida que voy incrementando el contenido de proteína, se va perdiendo la facilidad de formar el gel. Y bueno, eso lo podemos explicar porque el polisacárido que nosotros ocupamos normalmente, que es el alginato, pues es el que tiene la capacidad de formar el gel con las sales de calcio. La proteína no, ¿verdad? La proteína tiene otros mecanismos para formar el gel que a lo mejor no se llevaron a cabo en este procesamiento. Y bueno, pues cada que yo quiera hacer mezclas, pues tendré que hacer un barrido similar para saber qué es lo que más me conviene, ¿no? ¿Qué es lo que me favorece más a mis propósitos? Y bueno, esta es una diapositiva que se ve un poco cargada de información, pero lo que es interesante que ustedes vean es que sí se ha trabajado con mezclas. Aquí pongo la pectina, la goma agar, guar, perdón, arábiga, quitosano, carragenina, almidones, proteína de suero de leche y grenetina. Y pues que se han ocupado con diversos fines. Y estos fines también están relacionados con las características que da el gel. En el caso de la pectina nos dicen que se encapsularon probióticos, que fue una encapsulación estable, que teníamos estabilidad térmica y también de absorción de agua. Entonces, esto es importante, pues porque queremos mantener a los probióticos con cierta viabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la goma arábiga, que se utiliza para encapsular fármacos, nos da sustancias de alta viscosidad, geles viscoelásticos y también una alta eficiencia de encapsulación. Eso es muy importante, sobre todo porque cuando ya estamos trabajando con fármacos, estamos hablando de productos purificados muy valiosos y entonces nos interesa que estas características se cumplan al 100%, ¿no? En el caso del almidón, ¿se acuerdan que les decía que también se ha probado distintas cosas con ellos? Lo que se ha encapsulado es espirulina, se han hecho también películas para empaques y también se les han puesto otros compuestos, se han encapsulado compuestos como la anicina o como el licopeno. Y las características que nos da es que tiene una buena absorción de agua, que mejora la estabilidad frente a la oxidación y que hay una digestibilidad de la cápsula, lo cual pues también nos interesa. Ya habíamos platicado que a veces hacen geles tan duros, tan resistentes, que así como entran, salen, y pues entonces de nada sirvió haber consumido estas microcápsulas, ¿no? O estas esféritas. Y bueno, pues eso era lo importante de esta diapositiva, ver que se tiene un buen tiempo trabajando con con esta técnica, que se utiliza de muy diversas maneras, que se utiliza para muy diversos fines y que siempre vamos a estar buscando que tenga pues una buena estabilidad, que tenga una alta eficiencia, que no sea, por ejemplo, acá, perdón, en esta parte donde dice que tenga una buena encapsulación, acá, que tenga una buena estabilidad a las formas de red frente al calor y frente a condiciones ácidas. Eso es muy importante cuando mi producto tiene que llegar al intestino, ¿no? Porque ya les decía, pasa por toda una serie de condiciones que tiene que sortear y entonces, bueno, tendría que buscar que esas características se cumplan. Y como ya vieron, viene otra pregunta. Sí. Ahora la pregunta es la siguiente. La dureza de la esfera depende de, y a escoger, concentración de alginato, concentración de sales, tiempo de estancia en el baño o todas las anteriores.
Bien, ¿cómo respondió la audiencia? Para la opción A, solamente el 8% pensó que depende únicamente de la concentración de alginato. 17% pensó que era la concentración de sales. 2% habló del tiempo de estancia, escogió el tiempo de estancia en el baño, y 73% escogió todas las anteriores. Entonces le preguntamos a la doctora Ramírez cómo contestó la audiencia. Ese 70 y tantos % tiene toda la razón. Todas esas cosas influyen en la formación del gel. Fíjense que no hemos hablado de la concentración de alginato como tal, pero es evidente que si no tengo suficientes moléculas de alginato, no va a haber manera de que se forme el gel. Pero de la concentración de sales si hablamos, y también del tiempo de estancia en el baño. Todas esas tienen que ver con la dureza que al final vamos a tener en nuestras esferas. Y bueno, por último, pero no menos importante, no menos interesante, están los mecanismos de liberación. Ya les platiqué que es importante, que es fundamental proteger, cuidar, preservar las características de estos compuestos que nosotros queremos encapsular. Pero también es muy importante asegurarnos de que eso que nosotros protegimos también llegue a los lugares donde se va a poder absorber. Y entonces también tenemos que estar conscientes de los mecanismos de liberación, de cómo se puede ir dando esta liberación de compuestos en función del tipo de esfera que yo tengo. Por ahí vieron el video donde dice que depende de cuánto tiempo esté en el baño, la esferita se va poniendo dura, dura, dura. Entonces puedo llegar a tener esferas que tienen esta característica sólida, donde el material atrapado, que son estas bolitas moradas, pues están ahí dispersas, ¿no? Ahí los mecanismos que se pueden dar son de difusión. Como ustedes escucharon en alguna parte de la explicación, ahí puede haber sinéresis, porque las redes que se forman no son perfectas. Hay espacios donde puede pasar el agua y que si pasa el agua pueden pasar todos los otros compuestos y entonces hay difusión. También puede ser que el material se ponga en un compuesto acuoso y entonces siga absorbiendo agua. Y ya va a llegar el punto en el que pues, no puede soportar demasiado, se va a hinchar y eso va a facilitar la salida de los compuestos. Por otro lado, platicamos que si están en un alimento y pasan por un proceso de masticación y luego por la tráquea y luego por el esófago, pues va a haber compresión mecánica que puede hacer que se fragmente y entonces pues se vaya acelerando la liberación de estos componentes. También puede ser que si está en un proceso, por ejemplo, de panificación, de calentamiento, la esfera se empuja y eso también haga que aumente la sinéresis y aumente la liberación del componente encapsulado. Y por último, puede ser que después de todo el camino, la superficie se erosione, se fraccione y entonces se dé la liberación. Estos son los mecanismos por los que se puede dar la liberación de un compuesto atrapado en una esferita. Ahora, cuando tengo una esfera de esas que son explosivas, así les llaman, y fíjense en esta ilustración, porque pues solamente la superficie de la esfera es rígida, el centro es líquido. Y entonces, bueno, pues los mecanismos son similares, va a haber difusión, puede haber hidratación y entonces liberación. Y en este caso, pues sí, con tener un solo punto donde haya contacto con la pared, se va a romper y va a haber una explosión y se va a liberar. Puede haber lo mismo, una deshidratación y la liberación o la sinéresis del producto. Y también se puede presentar la erosión. Entonces,
Cuando yo estudio esferitas, tengo que preocuparme de su dureza, tengo que preocuparme de la sinéresis, tengo que preocuparme de cuánto de lo que yo puse realmente queda atrapado, porque les decía con los fármacos, a veces son compuestos muy caros, muy valiosos, y si tengo un bajo rendimiento de encapsulamiento, pues no me conviene, ¿verdad? Pueden quedar en la superficie y entonces se oxidan, saben feo, y todo lo que yo hice antes para proteger, pues no sirve de nada. Pero también me tengo que preocupar de esta otra parte, ¿no? De que quede protegida, quede encapsulada, pero que también quede disponible para cuando se requiera. Y va a depender del mecanismo que yo detecte que se va dando para que decida su mejor forma de aplicación. Entonces, todo este mundo de la esferificación, como en realidad lo están viendo, no es solamente hacer una esfera, pues porque sabe rico, porque se ve bien, porque va a ser más atractivo mi producto, no. O sea, me da una posibilidad de hacer el bien, ¿no? De tener productos más sanos, de ofrecer bienestar, de ofrecer salud, pero pues sí tengo que ser consciente de todo lo que afecta y luego de que, bueno, pues ya protegí, pero también me tengo que preocupar de que tenga el fin que se requiere. Y pues como conclusiones, les quiero decir que la técnica de esferificación es muy versátil. Ya vieron ustedes que a pesar de que solamente exploramos uno de los mecanismos que es la esferificación directa, pues en realidad si yo cambio las concentraciones, las mezclas, el tipo de extrusión, si lo hago en un hidrogel, si lo hago con una emulsión y demás, tengo resultados muy diversos, muy variados. Se puede ocupar, como ya les dije, para proteger ingredientes bioactivos y estos pueden darse en alimentos, pueden darse también para productos de farmacia y también para cuestiones cosméticas, porque cuando les hablé de los antioxidantes, pues todas las cremas que son así como para las arruguitas tienen que ver con esto, ¿no? Y bueno, las condiciones de elaboración influyen en el desarrollo o en el resultado que se tiene. La concentración, la relación con otros polímeros, las sales, el tipo y la concentración de las sales, el pH, la temperatura, la velocidad de agitación, el tipo de extrusión, la geometría del extrusor. Todo eso tiene que ver con qué clase de resultado voy a obtener, qué resistentes, qué firmes, qué tan estables son estas esferas y este proceso de proteger estos compuestos que nosotros estamos encapsulando. Y pues por último les quiero mostrar algunas de las referencias que utilizamos para desarrollar la presentación. Y les dejo mis datos de contacto. Muy bien, muchas gracias, doctora Ramírez. Muy interesante, muy buenísima plática y cómo se aplica la fisicoquímica a los alimentos, ¿no? O sea, no como cualquier otra cosa, como cualquier otro material, pues son las leyes de la física, de la química y en este caso también de la fisicoquímica. Entonces, tenemos algunas preguntas y comentarios de nuestra audiencia y entonces las voy leyendo. ¿Sí? Adelante. La primera dice, ¿es posible considerar esta técnica como un método de conservación de la leche? Es complicado. Para empezar, pues porque la leche es en sí un caldo de cultivo, ¿no? Tiene proteínas, tiene azúcares, tiene sales. Y entonces si yo no la pongo en refrigeración, no va a haber manera de conservarlo. O sea, en mi mente la leche se tiene que conservar en refrigeración. Puedo utilizarla como para ponerla ahí igual, ¿no? Como en la cocina molecular,
como un ingrediente extra, pero yo no lo utilizaría como una forma de conservación. Muy bien. Preguntan, ¿en qué consiste la extrusión reversa? En general, cuando nosotros extruimos, hacemos un movimiento hacia abajo y sale por un orificio. Cuando es en reversa, lo que se hace es que se extruye y sale por arriba. Ah, ok. Muy bien. Bueno, dice, doctora, buenas tardes. ¿Cuál es la recomendación para la solución de alginato y de calcio? ¿Qué concentración o porcentaje deben de tener? Depende de qué va a esferificar, ¿no? Les decía, una concentración muy bajita no me va a ayudar a hacer la formación de un gel. Y una concentración muy alta tampoco me va a dar el gel que yo necesito, ¿no? Con las características que yo necesito. Si me dejan en específico el contacto de quien hizo la pregunta, le puedo mandar una formulación de esféricos que ya tenemos por ahí. Es que más o menos funciona, digamos, casi con todo. Claro. Sí, muy bien. Entonces esperemos que nos escriba ahí sus datos. Y de todos modos, estas preguntas todas se las vamos a hacer llegar, doctora. ¿Sí? Muchas gracias. Lo dice, ¿se requiere medir el potencial Z de las soluciones que permiten formar las esferas antes para determinar la proporción de estas a utilizar? No creo. O sea, vaya, tú puedes controlar ese potencial con la cantidad de sales que pones. Entonces, en realidad, si controlas el agua y controlas la cantidad de sales que pones, no veo necesario hacer esa medición, a menos que estés haciendo investigación básica, pues ahí sí ya te vas a las técnicas más específicas y tal, ¿no? Ok. Este es un comentario, dice, doctora, excelente presentación. Gracias por compartir. Y otra pregunta, dice, ¿cuál es el tamaño mínimo que pueden tomar las esferas de manera controlada? Depende de la boquilla. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con estas cucharas medidoras y entonces te quedan esferas de 2, 3 centímetros, pero hemos trabajado con unas puntitas similares a cuando haces, que cargas los viales y te salen esferitas de 1 o 2 milímetros. Entonces depende del tamaño de la puntita o del extrusor que tú tienes, el tamaño mínimo que puedes tener. Claro. Dice, mencionó que conviene trabajar con pH mayor a 3.6. ¿Qué efectos se observan a pH alcalinos? Pues con el pH alcalino no hemos tenido muchos conflictos. Más bien el problema es por debajo de ese pH. Con pH ácido pues ya se vuelve muy complicado tener el gel. Con pH alcalino hemos trabajado bien. Quizá con lo más alcalino que hemos trabajado, que será, pues no está como neutro, la leche, y lo único que hemos hecho es poner secuestrante para controlar la presencia de calcio. Dice, ¿puede repetir cómo se evita el efecto del calcio en productos lácteos? Utilizando secuestrantes. Nosotros hemos ocupado EDTA, pero hay colegas que han puesto ácido ascórbico. Con eso controlas. Ok. Dice, ¿cómo se podrían hacer unas esferas caseras? ¿Qué sería lo más fácil para esferificar en general? Nosotros hemos trabajado con jeringas. Entonces, depende del tamaño de la jeringa, puedes hacerlo. Y en los últimos talleres que hemos dado, así como de parte lúdica,
utilizamos estos recipientes de mostaza, los que están en los restaurantes. Ahí llenamos con el alginato y pues nada más presionas, vas dejando caer gotitas, se da la agitación y se forman bien. Es como lo más cómodo, temas de ese tipo, ¿no? Bueno, un par de comentarios. Dice, felicidades por la plática. La siguiente dice, excelente plática, gracias. Y luego dice, ¿puedo utilizarla para un aceite esencial? Sí, sí se puede hacer. Doctora, muchas felicidades y gracias. Mi pregunta es, ¿las enzimas de los probióticos no atacan las paredes de la esfera? No. O sea, sí se puede controlar, pues sí, como en todo caso, ¿no? Es como la parte mecánica. Sabemos que simplemente desde que se consume y por todo el viaje que da, va a haber una degradación, pero tiene una buena eficiencia, aún con esas condiciones. Dice, ¿cómo influye el tipo y velocidad de agitación en la formación de las esferas? Les decía que si no se agita, no se forma la esfera. Y a veces cuando se está agitando de manera muy rápida, se gelifica, pero se gelifica de manera alargada. No queda una esfera, queda como un espermatozoide, así, largo, con una colita. Claro. Dice, ¿cuáles son las sustancias secuestrantes que se utilizan para esferificación? Pues les decía, EDTA y que otros colegas han utilizado ácido ascórbico. Claro. ¿En México existe algún ejemplo de producción de algún alimento que ocupe la técnica de esferificación que sea a nivel masivo o solo hay ejemplos de producción a muy pequeña escala? Pues ya hay empresas que sí venden esferas, entonces ya debe de existir equipos, por lo menos a nivel planta piloto, pero sí ya se producen a nivel para que estén en las franquicias, por ejemplo, de estos yogures o de las bebidas que les presenté al inicio, son franquicias. Entonces ya deben de tener un proveedor que esté realizándolo pues a una escala mayor, ¿no? Claro. Dice, ¿necesitamos forzosamente instrumentos y equipos de laboratorio para esferificar? No, les acabo de contar que pues con un recipiente squeezy y con el baño de calcio se puede. Y de hecho, si ustedes van a estas tiendas en línea, ya les venden el kit completo. Ya les dicen, tengo alginato y sales y te vendo los aparatitos para esferificar. Entonces lo pueden hacer de manera casera, ¿no? Claro. Dice, ¿alguna marca que nos recomiende de aceite de chía? Híjole, ahí sí les falló. No. Bueno, preguntan que si el diámetro del extrusor incide en el tamaño de la esfera. Sí, por supuesto. Es innegable, ¿no? Es el que va a determinar el tamaño de la gota que sale. A lo mejor, en este caso, ¿no? De que lo haces manual, pues sí la fuerza con la que presionas también influye en cuánto sale, pero el tamaño está básicamente determinado por el orificio del extrusor. La colega que preguntaba sobre la formulación se llama Tania Gutiérrez y ya nos dejó aquí su correo electrónico y más adelante Hugo Ávila de la UAM también pidió que se le enviara la formulación y nos dejó aquí su nombre y obviamente su correo electrónico. Con mucho gusto. Uh-huh. Si puedo hacer un comercial, sí. En octubre vamos a tener un taller lúdico para preparar bebidas esferificadas en la FES Cuautitlán. Si van a mi Facebook van a encontrar los datos
para poder participar, que así lo deciden. Perfecto. Bueno, aquí hay otra felicitación. Doctora, muchas gracias por compartir. Excelente disertación. Muchas gracias y felicidades por la presentación. Por ejemplo, tengo en mente un producto con esferas de kefir como probiótico. ¿Tendría que utilizar primero un secuestrante para el calcio del propio kefir? Sería lo deseable, porque si no interfiere. Ustedes ya vieron que la concentración de calcio sí hace cosas locas en la formación del gel. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo probamos con cremas de licor y teníamos problemas. Entonces, es casi un hecho que si tienes un lácteo y quieres hacer esferificación directa, deberás ocupar un secuestrante. Si no quieres poner ningún aditivo más, pues entonces tienes que cambiar de técnica e irte por una esferificación indirecta. Sí, muchas gracias, doctora, por esta presentación. Me gustó mucho la estrategia de las preguntas para mantenernos atentos y atentas. Bueno, atentas y atentos. Muy bien. Preguntan que si existe un rango de concentración máxima de etanol. Sí, nos han contado que cuando uno utiliza tequilas con más de 70%, no salen las esferas, hay que estar abajo de eso. Ah, claro. ¿De qué naturaleza son los alginatos más empleados? Generalmente se ocupa alginato de sodio, pero cuando hemos tenido escasez de alginato de sodio, pues también ocupamos de propilenglicol. Claro. Es como un buen sustituto. Preguntan, ¿qué diferencia hay en usar magnesio 2+ en lugar de calcio 2+? Nunca he hecho la prueba directa. Yo lo pensaré como una estrategia de las cosas que ahora se venden por cuestión de salud. En el caso, por ejemplo, del magnesio, que se está probando que si tiene que ver con la memoria o con el funcionamiento de algunas, que está relacionado con algunas cuestiones de enfermedad, pues a lo mejor yo lo cambiaría, pero más bien por una cuestión de marketing. No sé si químicamente sí sea muy diferente, realmente nunca lo he probado, pero por marketing valdría la pena. Claro. Preguntan que si, dice literalmente, ¿no tendremos talleres para aplicar lo aprendido teóricamente a la práctica? Sí, les comento que en octubre tenemos el 21 y el 28 de octubre, que son sábados, vamos a tener 2 talleres de esferificación de bebidas. Y ahí, bueno, pues esferifican lo que quieren, ¿no? Realmente hemos esferificado refresco, pulpas, jugos, bebidas de casi cualquier tipo. Hubo quien llevó pulque y logramos esferificar pulque. Entonces, bueno, lamentablemente, Dice, pues, como son talleres, no son tan, los lugares no son tan numerosos, pero pues ahí está la claro. posibilidad, ¿no? Dice, ¿la temperatura es un factor importante a considerar? No, no, porque el mecanismo de gelificación del alginato no tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la presencia de calcio. Entonces, en general son procesos que se hacen en frío. O bueno, ni en frío, a temperatura ambiente, ¿no? Lo dice, doctora, menciona que no es recomendable en alcohol. Yo quiero obtener de una planta el concentrado a partir del alcohol y utilizar esta técnica. ¿Es posible? ¿Cómo puedo conservar las esferas? ¿Cómo se envasan? Lo que les decía del contenido de alcohol, si tiene menos del 70%, pues seguramente se puede esferificar. Y si no, pues simplemente es llevarlo hasta esa concentración de alcohol y hacer la esferificación. ¿Cómo se conservan? Pues nosotros las hemos envasado y las hemos refrigerado. Y pues teníamos por ahí unas esferas de tequila que tuvimos, no sé, como cerca de 3 años en refrigeración y se veían bien. Lo que hay son más bien, muchos están dando sus datos de correo electrónico y felicitaciones, muchas gracias, buen día. Y hay todavía una última pregunta
que dice, ¿cuál es la diferencia entre esferificación y encapsulación? La esferificación se hace directamente con el alginato y tú formas una esfera. Y la encapsulación, y bueno, se hace a través de esto, ¿no? De la gelificación iónica. En el caso del encapsulamiento lo puedes hacer con otros procedimientos. Se puede encapsular, por ejemplo, a través de secado por aspersión, donde tú formas una emulsión, pones una mezcla de polímeros, pasas por el secado por aspersión, sacas unas cápsulas que salen en seco. Entonces, ahí también estás preservando el compuesto bioactivo, pero pues el procedimiento es totalmente diferente. Perfecto. Pues doctora Ramírez, muy bien, pasaríamos ya a la parte final del webinar y no sé si nos quiera dar unas últimas conclusiones muy breves. Pues nada, que realmente la esferificación es una técnica que todavía necesita o tiene muchas vertientes de estudio, ¿no? No solamente para la parte lúdica, la parte de comer y probar, que también es bien bonita, pero también en la parte de investigación hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchas técnicas que aplicar, ¿no? Yo me fui por partes básicas, pero se utiliza, por ejemplo, microscopía para ver la estructura y es sumamente interesante, ¿no? Tener conciencia, pues, de estas condiciones, de lo que quiero preservar, de hasta dónde quiero que llegue. Y esta otra cosa que es de verdad fundamental, ¿no? Nosotros vemos muchos proyectos que se desarrollan, que dicen, voy a encapsular y voy a proteger, pero decía por ahí una maestra, protegemos tanto, tanto, que no se libera. Y Claro. entonces lo tomas y como entra, sale, y perdiste todo tu dinero, perdiste tu bioactivo. Y dice, no, te tienes que asegurar de que lo proteges, pero también dejas la posibilidad de que se libere donde se requiere. Entonces, esa segunda parte también la tenemos que tener bien presente, ¿no? Sí quiero proteger, pero también quiero que quede disponible mi compuesto, pues para que haga la función para la que realmente estamos queriendo consumirlo o estamos investigando. Doctora María Eugenia, entonces, creo que lo que sigue es ya su reconocimiento. La Sociedad Química de México otorga este reconocimiento a usted, doctora María Eugenia Ramírez, por haber impartido el seminario telemático de la SED Educación titulado Esferificación más allá de la gastronomía. Y firma el reconocimiento el doctor Gabriel Cuevas, que es el presidente nacional de la Sociedad Química de México. Obviamente no es simplemente en la pantalla el reconocimiento, sino que te lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico como debe de ser, ¿sí? Muchas gracias. Ya nada más una despedida que quieras hacer de al público. Pues nada, que muestren mucho interés. Digo, a mí me dio mucho gusto ver la cantidad de asistentes. Me dio más gusto que estuvieran respondiendo bien las preguntas y que fueran tan preguntones. Yo creo que esa parte siempre es motivadora, ¿no? Porque a veces uno va, presenta y generalmente nos toca, ¿no? O hay ocasiones en las que te llevan a un grupo, pero al que no le importa, ¿no? O está ahí porque tiene que estar. Y pues cuando son estas actividades donde realmente la gente está porque quiere y porque le motiva, es interesante porque está abierta a aprender y pues esa es una oportunidad única. Yo les quiero agradecer de verdad su atención, su compañía y su benevolencia conmigo. Sí, muy bien. No, nuestro público es así, nuestra audiencia es así. Ellos vienen por gusto, ¿sí? Nosotros más lo anunciamos y ellos solitos se inscriben, se registran. Qué y, bueno. Y en efecto, yo creo que esta ha sido una de las veces que más preguntas hemos tenido en un webinar. Ha sido magnífico. Bueno, pues entonces, nos despedimos. En julio
no vamos a tener webinar porque pues muchos estamos de vacaciones, muchos nos dedicamos a la academia y son las vacaciones de verano en las distintas universidades e institutos del país. Entonces, nos vamos a saltar el último miércoles de julio y vamos a continuar para el último miércoles de agosto. Entonces, en efecto, como bien dijo la doctora Ramírez, muchas gracias, les agradecemos mucho siempre su participación, sus ganas, su enjundia, y pues nos vemos aquí en agosto, ¿ok? Disfruten sus vacaciones y acá continuamos con la divulgación de la educación y de la química. Sí, gracias.